ella fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, buenas noches, sean bienvenidos a nuestro discipulado del trazo del escriba. Ustedes que están amablemente sintonizando esta transmisión y a mis hermanos que están acá en el estudio, buena noche, qué alegre verlos siempre. Vamos a hacer una oración para entrar de lleno a la palabra y así, pues primero Dios, el Señor nos conceda un espíritu de revelación. Amado Padre, muchas gracias por permitirnos estar acá, los que presencialmente podemos hacerlo. Y también gracias por los que a la distancia, Señor, se enlazarán a través de los medios virtuales. Y también gracias, Señor, por aquellos que aún en diferido recibirán la enseñanza. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos concedas un espíritu de revelación y de sabiduría por el cual entendamos tu buena palabra. Y así, papito, podamos discernir el tiempo que vivimos y saber lo que tenemos que hacer. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Bien, estuvimos hablando ya en 3 ocasiones acerca de este tema que le hemos llamado el aumento de la ciencia y el peligro de la iniquidad. Quisiera que hoy abordemos una cuarta parte del mismo, pero me gustaría que podamos refrescar los textos base para poder introducirnos al tema y continuar hacia lo que esta noche debemos ir desarrollando. Si podemos leer, por favor, Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces miramos que el Señor le dio instrucciones a Daniel de sellar el libro hasta el tiempo del fin, que es el que ya estamos viviendo. Impresionante, ¿verdad? Como desde cuántos siglos atrás se había profetizado y a nosotros nos tocó vivir estos días finales, los últimos días de los tiempos finales. Entonces, dice esta versión, y la ciencia se aumentará. Pero, pues los estudiosos tradujeron también y dejaron anotado, y la iniquidad aumentará. Esto realmente es muy importante el tenerlo presente de lo que acontecería en el tiempo final por varias razones. Una, que dependiendo de la motivación del corazón, así vamos a poder aprovechar el aumento de la ciencia. Nosotros ahorita mismo pues estamos llegando hacia diferentes lugares, gracias a Dios, ocupando el aumento científico en cuanto a digitalización y tecnología. Pero con una mala intención de corazón o cayendo en la trampa del enemigo, ese aumento se puede convertir en una iniquidad, según el propósito y la vivencia de lo que se haga. Y la advertencia la dejó allá el Señor Jesucristo en Mateo 24:3, cuando le preguntaron acerca de su venida, de la consumación de este siglo. Él empieza a dar un listado, digamos, de señales que nos permitirían notar de lo que es el tiempo de comienzo de dolores, dentro de los cuales está la señal del aumento de la iniquidad, que según Daniel 12:4 es el aumento de la ciencia también. ¿Sí? El peligro es que el amor de muchos que son salvos se puede enfriar. Entonces hicimos un gráfico para poder ir resumiendo o sintetizando lo que estamos conversando. Según los estudiosos, se equipara ciencia con iniquidad. Sabemos que el avance científico depende, insisto, de la motivación del corazón, así se puede usar para bien o para mal. Es como un arma, ¿verdad? Un arma bien utilizada puede ser como un artefacto de defensa, ¿verdad? Pero mal utilizada puede ser para muchas cosas malas. Ahora, la advertencia del Señor en Mateo 24:12 es que
el amor de muchos se enfriará por el aumento de la iniquidad. Desde el uso de dispositivos que se pueden convertir en un vicio, el estar consultando redes sociales o qué sé yo, viendo películas inadecuadas, en fin, tantas cosas que ahora a un dedazo está tan a la mano, hasta cosas tan delicadas y complicadas como lo que pues en ese conocimiento aumentado venimos desglosando. No sé si me voy dando a entender. Sí, amén. Amén. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿No? Ok. Yo aquí voy a poner mi monitor que se me había olvidado. Ahí estamos. Entonces, nos damos cuenta que viendo la realidad nuestra, ha aumentado mucho el conocimiento en varios aspectos. Hemos venido platicando poco a poco de esto. Hablamos ya un tanto del conocimiento tecnológico, un poquito del conocimiento científico y nos fuimos a ver algo referente a lo que tiene que ver mucho con la farmaquea, ¿va? Y es impresionante ahora lo que están haciendo y todo, yo diría que todo esto, ese conocimiento aumentado con corazón malintencionado, como dice la palabra, el amor al dinero, principio de todos los males, ¿va? Hoy yo quisiera que platiquemos un tanto acerca del conocimiento de la inteligencia artificial en la militarización. Es impresionante. Vamos a ver algunas noticias, algunos análisis que estudiosos han venido haciendo en cuanto a esta situación que parecería cada vez más se le está yendo de las manos aún a los mismos creadores de la IA, y en el caso de la ocupación de esta tecnología, si cabe dentro del término decirlo así, en la militarización. La verdad que después que uno lee, investiga algo, se queda sorprendido. Entonces, si quieren, miremos un poquitito acerca de la militarización de la inteligencia artificial. Leamos, por favor. El potencial para su aplicación ha aumentado, dado que esta tecnología es mucho más poderosa. Hay mucho más potencial de casos de uso de aplicaciones de lo que nosotros podemos observar. Una de las tecnologías más comunes de las que hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial militar es la de los sistemas de armas autónomas letales. Son sistemas en los que hay muy poca o ninguna supervisión humana. Y esto puede ser ya sea en forma de vehículos no tripulados, aéreos o terrestres, o vehículos ecológicos, o pistolas centinelas. Me impresionó porque la están ocupando ya y dice que son sistemas en los que hay muy poca o ninguna supervisión humana. Y entonces yo me quedé pensando, ¿verdad? Porque pues al final el propósito de nuestros discipulados es escudriñar la palabra, comprender la palabra profética más segura, la profecía bíblica, y discernir también las señales. Entonces me quedé pensando yo, bueno, esto, ¿cómo lo miramos en la Escritura? Ya les voy a poner los versículos, pero quiero hacer notar este peligro. Sistemas en los que hay muy poca o ninguna supervisión humana. O sea, es un peligro para la humanidad. Si el tiempo nos alcanza, tenemos un video en donde en una prueba de militares con el uso de inteligencia artificial y drones, se les reveló el dron, mató al soldado que estaba haciendo la prueba, pero es decir, él estaba probando el dron como un ensayo, o sea, en la realidad no lo mató, pero si hubiera estado usando ya el equipo en una situación, digamos, de guerra, sí lo hubiera matado. ¿Ya? Entonces, leamos un poquitito para familiarizar, o más de que familiarizar, conocer de qué se trata la inteligencia artificial y cómo la utilizan los militares. Sigamos leyendo. Según el CIPRI,
Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, prácticamente no quedan ámbitos de actividad militar en los que no se utilice la inteligencia artificial. Los drones son solo un ejemplo. Según los analistas, en el 2028, el volumen de mercado asociado a la inteligencia artificial en el ámbito militar superará los 13.700 millones de dólares. Entonces aquí hay que ponerle atención. Yo la verdad me cuesta tener como una escala mentalmente hablando de cuánto es esto. Tal vez en una relación, tal vez me ayudaría a mí un poquito saber cuánto es el presupuesto que usa Guatemala, por decir algo, o el de Estados Unidos para decir, con esa cantidad de dinero se paga 1 año, 2 años, 10 años, qué sé yo. Lo que sí sé es que es un montón de plata, pero observemos cómo la utilización de la inteligencia artificial en el ámbito militar están pronosticando que en cuestión de 3 años dice que va a superar los 13,000 millones de dólares. O sea, aquí ya saltó la liebre. Porque entonces ya no se trata solamente de un tipo de mecanismo o de armamento de defensa, sino que conforme lo que vayamos platicando nos vamos a dar cuenta que mucho tiene que ver con el aumento del comercio, como el Señor se lo dijo a Luzbel, por el aumento de tu comercio te llenaste de iniquidad. En otras palabras, lo voy a ir diciendo, aunque quisiera que sí le pongamos pie de imprenta bíblico y también el poder entender esta situación, porque entonces el mundo se está armando. Pero ¿cuál es la motivación realmente? ¿Será defensa? Yo creo que no, ya lo vamos a ver. ¿Es peligroso utilizar la IA en la guerra? Leamos, por favor. Según Vincent Ulanen, investigador principal del Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo, existen 3 niveles de riesgo asociados a la IA y su uso en asuntos militares. El primer nivel es el tecnológico. La IA está diseñada de tal manera que ni siquiera los propios desarrolladores pueden trazar siempre conexiones lógicas y entender por qué el robot tomó tal o cual decisión. Esto es lo que se denomina el problema de la caja negra. Por lo tanto, ni los civiles ni los militares pueden, en sentido estricto, confiar plenamente en las decisiones de la IA, y por ello siempre existe al menos un riesgo teórico de que el robot realice alguna acción que no esperaban de él. Imagínense que lo que el robot esté haciendo, diagonal IA, es apuntando a lanzar una bomba de destrucción masiva. Y que entonces se revele, porque eso es lo que está pasando. O sea, ya hace unos años, 2 bots de Facebook, si no estoy mal, fueron desconectados porque desobedecieron a los que estaban como administrando aquello, ya, porque ellos empezaron a hacer su raciocinio, etcétera, y los desconectaron. Pero ahora dice que hay lo que ellos denominan el problema de la caja negra, en donde dice que el riesgo teórico de que un robot realice alguna acción que no se esperaba de él, ¿va? Ok, sigamos leyendo, es que sigo en mi mente con el video que les quiero pasar en un momentito en cuanto a los peligros de esta situación. El segundo nivel es cómo la IA puede cambiar la forma en que organizamos las guerras y los conflictos. Leámoslo, por favor. Esto plantea problemas humanitarios a gran escala. Los civiles estarán en la línea de fuego. En primer lugar, el problema de distinguir a un civil de un militante sigue siendo muy grande. En segundo lugar, el riesgo de catástrofes humanitarias aumentará porque aumentará el riesgo de nuevos conflictos. Después de todo, iniciar una guerra de robots en términos morales puede ser mucho más fácil. Hay cosas que los propios militares pueden hacer en cuanto a tomar medidas de reducción de riesgos, en cuanto a formar a las personas que van a utilizar estos sistemas o decidir no adoptar un determinado sistema.
porque el riesgo de accidente puede ser demasiado alto. Es decir, hablamos de un autocontrol y de evaluación de riesgos. Entonces me deja ver aquí que, digamos, el bot en un momento dado, y yo me puse a pensar un poquitito, ¿cómo va a distinguir quién es militar y quién no? ¿Verdad? Entonces ahí hay un riesgo. Porque entonces puede pensar, este es militar y lo mato, ¿va? Y puede matar a un civil. Ya, claro, no quisiéramos en ninguna manera que haya guerra, sin embargo, la palabra nos deja ver incluso que hay leyes para la guerra. ¿Ya? Ok, entonces, número 1, el riesgo que el robot tome decisiones por su propia inteligencia, entre comillas. Número 2, que no pueda distinguir entre quién es un civil y quién es militar, especialmente diría yo. Y número 3, leamos. El tercer nivel es la posibilidad de una distribución lo más amplia posible de estos sistemas. La IA es, de hecho, una tecnología de doble uso. Se utiliza ampliamente en el ámbito civil. Es muy fácil para los especialistas adaptar los códigos públicos para uso militar. No es como la tecnología nuclear, no se puede comprar un arma nuclear en la esquina y es bastante fácil desarrollar aplicaciones de IA. Los datos ya están ahí, los métodos están ahí, hay ingenieros formados por todo el mundo, así que el riesgo potencial es que para desarrollar inteligencia artificial militar se necesita muy poco. Los malhechores pueden acceder fácilmente a esta tecnología, aclara Boulani. Entonces, yo lo veo algo como asemejándose al mal uso, digamos, de un dispositivo, por ejemplo, para ver pornografía. ¿Ya? Entonces ahora resulta que con no mucha, diría yo, maquinaria o herramientas tecnológicas, están ya haciendo cosas o pueden hacer cosas para poder ocupar armas. De hecho, tenemos un video, creo yo, también, en donde se mira cómo en los ucranianos, al verse escasos en armamento, empezaron a ingeniarse con drones, cómo enviar algunos cohetes de regular o pequeño tamaño, ¿va? Pero ¿y si eso fuera en manos de una persona mala? Incluso hay reportes que los narcotraficantes, por ejemplo, están ocupando drones para movilizar ahora la droga, ¿va? Entonces, aumento del conocimiento científico para hacer iniquidades. Me voy dando a entender. Entonces la profecía bíblica se está cumpliendo. A mí me llamó la atención que ya hay estadísticas de la efectividad de las armas que son manipuladas, digamos, o ocupadas con inteligencia artificial, el 80%. Entonces yo me pregunto, ¿y el 20%? O sea, el margen de error es el 20%. El asunto aquí sería considerar qué dice la palabra de esto, porque entonces nos encontramos con situaciones que pues seguramente en medio de guerra en dos naciones o grupos, digamos, de naciones, como dice mi apóstol, ¿verdad? Lo primero que se va a morir es la verdad, ¿va? Pero aún así, todavía, diría yo, hay un resabio de algunas cuestiones. Por ejemplo, todavía se mantiene que en las guerras no pueden usar armas biológicas, aunque parece que las han estado usando un poquito, pero todavía está eso, digamos, prohibido, ¿va? Mi punto es que entonces, cuando miramos el aumento de la ciencia en forma de inteligencia artificial, se corre el riesgo a que no haya alguien a quien se le pueda responsabilizar
si queremos, hasta de un error de un robot. Y aquí pues en donde me quiero yo referir en base a la palabra de por qué esto es ya más que un pecado, ¿ya? El riesgo de ver iniquidades por el mal uso de la IA en lo militar. No sé si me estoy dando a entender. Ahora, otra cosa antes de ver los textos es que este comentarista habla de los ciberataques. Entonces quisiera solo que dejemos eso ahí en el tintero un momentito, porque quisiera platicar un poquitito más de la IA ocupada en la militarización y luego, si da tiempo, ver el otro tema que también es muy importante. No sé si hay alguna pregunta o comentario a estas alturas. ¿No? Ok. Entonces, en Números 35, 15, 16, si leemos, por favor. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, y para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Entonces Dios establece aquí claramente, como bien se conoce, ¿verdad?, la ley del ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad?, en donde lo que quiere decir eso es que se haga una justicia en medio de una situación, como en este caso claramente deja Dios establecido. Si alguien mató a otra persona sin intención, entonces tenía en dónde refugiarse para hallar el perdón de Dios. Pero si alguien lo hacía intencionalmente, se le iba a pagar conforme lo que había hecho. ¿Me doy a entender? Va. Entonces, el asunto es aquí. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando un robot se salga de control? En medio de un mundo tan lleno de engaño, en donde puede decir el ejército de X país, va, es que la verdad que no hicieron caso a los robots, va. ¿Qué va a pasar? Incluso no solo entre el conflicto entre naciones, tal vez internamente en un ejército. ¿Quién sería ahí el responsable? Como, digamos, yo he visto ya, aquí en Guatemala, no sé si ya han circulado, no sé si ustedes han percatado, pero en algunos otros países yo ya he visto Uber o taxis que no los está piloteando una persona. Llega el carro a recoger, pero no que me contaron, esto es cierto, que llega el carro a traer a alguien y no va ningún piloto. Y la gente se sube ahí. Y digo yo, primero Dios que nunca pase un accidente, pero ¿y si pasa? Alguien puede decir sencillamente, pues entonces responden los dueños del taxi. Complicado, ¿ah? ¿Hasta dónde será prudente ese tipo de situaciones o dónde ya raya en la imprudencia? Parece peliculesco el asunto, pero eso que les estoy contando yo sí ya lo vi. No me he montado en uno de esos sin piloto, pero sí ya lo vi. Bueno, dice la palabra en Números 35, 33 y 34, por favor leamos. Así que no contaminaréis la tierra en que estáis, porque la sangre contamina la tierra, y no se pueden hacer expiación por la tierra, por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó. Y no contaminaréis la tierra en que habitáis, en medio de la cual yo moro, pues yo, el Señor, habito en medio de los hijos de Israel. Entonces quiere decir que el peligro, cuando se malutiliza cualquier cosa, pero estamos enfocando el tema a ver el uso de la IA en la militarización. Entonces, vuelvo al asunto acá. Dios dejó establecido
que la tierra se contamina cuando se derrama sangre injustamente. ¿Ya? Es decir, Dios nos deja claro en su palabra que pueden darse algún tipo de situaciones, o la muerte de alguien que otro, sin quererlo, tal vez la propició, o tal vez una situación donde sí se dio un homicidio, pero que se tiene que responder según la Biblia. Eso, por favor, no me vayan a malinterpretar. Ahorita yo no estoy emitiendo mi opinión en cuanto a la condenación de un homicida. Solo estoy leyendo lo que la Biblia dice. Hay una responsabilidad a asumir. Eso es lo que quiero que veamos. Entonces el punto es, ¿y no será que con el aumento de la inteligencia artificial, de ese tipo de ciencia, con tanto avance que se está teniendo, va a llevar a cometer iniquidades? Por otro lado, la cantidad de dinero que se está moviendo, porque no está pasando por una cuestión de honor, diría yo, me atrevería a decir que en todos los casos. Sin embargo, para no caer en un absoluto, digamos, porque además yo no soy experto en ese asunto, digamos que hay casos que son por cuestiones de honorabilidad que entran a darse de trompadas, pero realmente no es eso. Las guerras en su mayoría es por intereses económicos. El amor al dinero, principio de todos los males. Ok, entonces ahora déjenme ver cómo voy de tiempo. 32 minutitos según yo. Echémosle un vistazo a las armas, dice, a estos documentos, para que miremos cómo se está moviendo tanto interés económico en las guerras. Se dice incluso por analistas que como que quieren darle un reset a la economía mundial. Y que por eso es que hay tantas guerras. Nuestro apóstol Sergio mencionaba, creo, en un reloj de Dios hace como un mes, no sé si habló de 62, 64 guerras que se están o estaban dando en todo el mundo. Y esa es otra señal, porque el Señor Jesucristo lo dijo: habrá guerras y rumores de guerras. Pero, ¿cuál es la motivación? En gran manera, el amor al dinero. Leamos. Estocolmo, Suecia. Las ventas de los principales proveedores de armas del mundo fueron impulsadas en 2023 por las guerras en Ucrania y en Gaza y las tensiones en Asia. Y los fabricantes con sede en Rusia y Oriente Medio registraron alzas marcadas, reveló un estudio. Las ventas de armas y de servicios para el uso militar de las 100 mayores empresas de la industria armamentística a nivel global registraron un alza del 4,2% en 2023 y sumaron 632 mil millones de dólares, según un informe publicado este lunes por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, CIPRI. En el panorama mundial de esta industria destacaron las empresas estadounidenses que registraron un incremento de sus ventas del 2,5% en 2023 y que en conjunto suman la mitad de los ingresos globales de este mercado. Entonces ahí saltó la liebre, ¿va? Las ventas de los principales proveedores se incrementaron, va. Pero entonces yo subrayé, un alza del 4,2%. No parecería mucho, pero cuando vemos la cantidad de dólares que representa, es un montón. Otra. Esta es un análisis del 2023, pero si bien recuerdo, aquí estamos. Otra vez datos de ese CIPRI, ese Instituto de Estocolmo, nuevo récord en el gasto militar global. Leamos, por favor. En 2024 el gasto militar mundial alcanzó los
718 billones de dólares, lo que representa un incremento del 9,4% en comparación del 2023. La cifra viene aumentando a nivel internacional desde hace una década, pero nunca lo había hecho de forma tan pronunciada desde el término de la Guerra Fría. De acuerdo con el Instituto de Investigaciones para la Paz CIPRI, con sede en Estocolmo, el incremento fue especialmente pronunciado en Europa y el Cercano Oriente, como consecuencia de la guerra en Ucrania y la Franja de Gaza. Según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, CIPRI, las 5 principales naciones en gasto militar, Estados Unidos, China, Rusia, Alemania e India, representaron el 60% de total global, con un gasto conjunto de 1.635 billones de dólares. Entonces, en un año, según entiendo yo, el incremento fue casi del doble que el año anterior. Y por otro lado, dice que especialmente los conflictos en donde por la situación se ha demandado el que estén produciendo y vendiendo armas son el de Ucrania, del enfrentamiento entre ese país que se quiere hacer a la OTAN, es decir, a Occidente, contra Rusia, que vendría a ser el Oriente, representante, digamos, o cabeza del BRICS y de ese mover económico, que por cierto, interesante que ahorita yo ya vi 2 veces la publicación en donde ese grupo de naciones le están apuntando con todo a despojarse del tener que utilizar como divisa internacional el dólar. Bueno, pero ese es otro tema, solo lo comento porque entonces, por otro lado, miramos que el aumento de la producción armamentística y el beneficio económico que conlleva también tiene que ver mucho con la Franja de Gaza. Un pedacito, ustedes, que yo me recuerdo que cuando lo hemos visto es como de aquí, creo yo, que a no sé si a Zumpango, de chiquitito. Miremos por favor qué largo tiene la Franja de Gaza. No me recuerdo si tiene como 7 kilómetros o 10. Es un pedacito, pero que es un polvorín que causa estragos o provoca estragos a nivel mundial, ¿va? ¿No lo encontraron todavía? 51 kilómetros. 51 kilómetros. A un lado y otro 11 kilómetros. Sí, pues entonces es, digamos, yo me recuerdo que era más pequeño, pero digamos que sea así, es de aquí a Guati. ¿Verdad? Dice la costa de Gaza tiene 40 kilómetros o 24 millas de largo. Ya. Ahí difieren un poquito los datos, pero el asunto es que no es muy largo, muy grande el pedacito. Pero miren cómo esto está provocando que otra vez Israel aliado con Occidente, Franja de Gaza, patrocinado por los países, digamos, contra Occidente. Ok, pero motivaciones económicas. Otra vez volvemos al asunto, aumento del conocimiento por la mala motivación del corazón, aumento de iniquidad. Aquí hay una estadística interesante que me dejó asombrado ver, si leo, dice cuota de mercado de los países líderes en exportación de armamento entre el 2020 y el 2024. Miren el porcentaje que vende Estados Unidos. ¡Qué negociazo! ¿Va? Es el 42%. Y dice el enunciado lo que consolida a este país como el principal exportador de armamento legal en todo el mundo. Y lo que no reportan, porque esos también venden. Porque esos son los problemas en que a veces se miran envueltos cuando tienen conflictos en países internamente, ¿va? Como por ejemplo en Siria. Recuerdo yo haber leído que ahorita que derrocaron al anterior dictador que ellos tuvieron, los que lo derrocaron, si no mal recuerdo,
sus armas tenían algunas, eran de fabricación estadounidense. ¿Va? Entonces ahí es donde se van formando los conflictos a nivel ya geopolítico. Pero esas son armas no reportadas. Pero aquí esto sí. Y entonces resulta que están emergiendo, digamos, las que fueron potencias, como como Francia. Yo creo que los caballos descritos, se me confunde ahorita si aparece en Jeremías o Ezequiel, pero aquellos caballos que se parecen a los que se describen en Apocalipsis, pero hay uno que varía de color, que en algunas versiones dice que es de color castaño. Eso lo platicamos en un tema, cuando empezábamos los trazos del escriba. Me parece que representa las potencias mundiales de antes de 1900, que eran Francia, en su momento Inglaterra, porque después se convirtió en el Reino Unido, y no sé qué otra cosa, no sé cuál era la otra en su tiempo. Entonces, ahorita, en uno de los temas que nuestro apóstol compartía en el reloj de Dios, decía él, bueno, ¿por qué se están armando tanto los países? Y él ponía el ejemplo, como quien dice, hay un montón de gente comprando ropa de fiesta, ¿qué va a haber? Fiesta, ¿va? Entonces, el asunto es, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están armando tanto? Por un lado, por las guerras que están y haciendo negociazo. Pero por otro lado, porque definitivamente, creo yo, sí, el mundo va a más guerras y de mayor escala. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Henry, ¿ubicaste los caballitos o no? No, todavía ¿No? no. Ok, no, está bien, es que te vi ahí que estabas viendo, pero no hay problema. Ahora, pastor, pero, ¿y la Biblia? Aquí está, Ezequiel 28:16, a causa de la abundancia de tu comercio, miren de qué se llenó, de violencia, y pecaste. Entonces, ¿no será que algunas o quizás varias guerras a nivel mundial, alguien les prendió la mecha por propósitos inicuos de beneficiarse? Por ejemplo, esas grandes industrias. De hecho, la industria armamentista es una de las más grandes industrias a nivel mundial. Nuestro apóstol ha solo mencionado, creo yo, tal vez yo pues no, francamente no puedo oír todo lo que predica, gracias a nuestro apóstol, ¿verdad? Ahí tratamos de irnos poniendo al día, pero sí le he escuchado en un par de ocasiones que menciona él algunas industrias que, según le entendí, como que pintan hacer los 10 cuernos de la bestia, ¿va? Porque entonces ahora ya no necesariamente se puede entender como reinos o como países, pero sí como gobernantes por el poder económico que van ejerciendo sobre el mundo. Entonces, a causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia. Esta palabra violencia desde el hebreo es, interesante, que es jamás. No será, digo yo, que esos en el Medio Oriente que se llaman más o menos así, tiene relación en el idioma, ¿va? Y lo que significa es violencia. Bueno, entonces, abundancia de comercio, te llenaste de mal para dañar. Dice ganancia injusta. Tremendo, ¿va? Ganancias injustas, aprovechándose de crear o de los conflictos que haya para vender el montón de armas y beneficiarse de la desgracia de otros, ¿va? Otra cosa, no sé si tengo acá el documento a mano, pero dentro de lo que me ayudaron a investigar los hermanos, está
un acuerdo que Trump ya firmó con Zelensky, el presidente ucraniano, en donde están solo esperando, como quien dice, que ya se haga la paz, pero ya sabe qué les va a dar el presidente ucraniano a Estados Unidos primordialmente y a la OTAN. Porque es impresionante la cantidad, si quieren me voy a salir, siento, bueno, de ahí me va a pasar que no me va a dar tiempo, ¿va? Pero vamos a ver, si ubico aquí creo que está, ay no, les quería mostrar un mapa en donde están las tierras raras de Ucrania, pero me va a llevar mucho tiempo, mejor regreso acá a lo que estamos platicando del tema, porque entonces por ganancias injustas se están dando tantas guerras, en donde se están aprovechando, todo surge de ver cómo el aumento de la ciencia mal ocupada está llevando a la iniquidad. Ok, ¿algún comentario o pregunta? Ya sea mis hermanos que están acá en el estudio, o los que en Zoom o en el Facebook. Carlos Rosales está conectado. Carlito Rosales, qué bendición. Sí, ahorita que estabas hablando del tema de la industria armamentística, algunas, pues, como que sacan a luz algunas películas de las cosas que han pasado en la realidad, porque por ahí estaba viendo que Estados Unidos motivó a que Nicaragua tuviera armas, entonces le mandaba armas y preparaba a la propia guerrilla para que ellos tuvieran que pelear, imagínate, o sea, incitándolos a que pelearan, pero con el propósito que les siguieran comprando, ¿no? Vaya pues, entonces fíjate. Sí, perdón, te interrumpí. No, eso, y que eso se dio en Nicaragua, después más se notó, pero también en otros países cercanos a nosotros, ¿no? Claro, porque eso es parte de lo que leíamos, del aumento de ganancias que no se había visto como tal desde que terminó la Guerra Fría. Porque eso que estás mencionando fue parte de lo que las superpotencias, digamos, fíjate pues, lo más emblemático del capitalismo, Estados Unidos, lo más emblemático del comunismo, hoy Rusia, anteriormente la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, ellos se repartieron el mundo. Y hubo sectores en donde no llegaron a un acuerdo. Ellos, como que les corresponde, entre paréntesis, ser dueños del mundo. Entonces, como el caso de Centroamérica, y no solo nosotros, así pasó. Guatemala recibió armamento de Estados Unidos en medio de los tiempos de más de 30 años de guerra interna. En Nicaragua, digamos que ahí no prevaleció Estados Unidos, ahí prevaleció Rusia. Y por eso hasta la fecha ellos son aliados de Rusia. De igual forma Cuba, de igual forma Venezuela. Va. Pero entonces la pregunta de alguien sería, pastor, ¿y usted por qué está hablando de eso? Si eso es ¿qué? Si política. Porque la Biblia enseña que a partir de 1900 saldrían a cabalgar 4 caballos, de los cuales están el caballo rojo y el caballo negro, que representan el caballo rojo, el comunismo, y el caballo negro, el capitalismo. ¿Ya? Entonces, ahí está la profecía bíblica manifiesta. Incluso cuando describe el jinete del caballo rojo, dice que lleva una gran espada para que se maten entre hermanos. Hijo, nosotros somos testigos de eso en Guatemala, porque aquí resultó que de entre los mismos guatemaltecos, algunos con fusiles, ¿cómo se llamaban?
47. Los rusos. No, eso no era ruso. El otro, hombre. Sí. Un comentario ¿en dónde? En Zoom, En Zoom. Ahorita vamos a dar el tiempo. Carlos Rosales. Gracias. Ahorita, hermano Carlitos. Entonces les decía que aquí en Guatemala, aquí se tenían, y así en el mundo, armas enviadas por Estados Unidos y armas enviadas por Rusia, peleando territorios, no por ayudar primeramente, sino por sus intereses económicos. Eso está pasando ahorita. Bueno, sigue pasando. Amén. Hermano Carlitos, dice, ¿cuándo se le dé la palabra? Perdón. Hermano, ahí estamos al tanto. Si quitas el mute de tu micrófono, te escuchamos. No solo yo puse un comentario que dice que las industrias más grandes de armamentistas del mundo están en Estados Unidos, Rusia y Francia. Sí, gracias, mi hermano amado. Ciertamente, mira, ahí en la gráfica se nota. Voy a borrar acá lo que había trazado y míralo, aquí miremoslo juntos. El mayor productor de armas y exportador es Estados Unidos con el 42%, Francia con el 9.63% y Rusia con el 7.77%. Curioso que China no produce tanto, siendo un monstruo ahorita económico. Pero bueno, gracias hermano por el comentario, así es. Ahora, volviendo al asunto, entonces miramos el cumplimiento profético. ¿Por qué? Y la ciencia aumentará. Versión Corona de Jerusalén, y la iniquidad aumentará. Yo creo que es una iniquidad provocar guerras para que consuman más, compren más armas. Sí, hermano Otto. Sí, era la AK-47, la rusa. La alarma rusa. Sí. De las más famosas. ¿Verdad? Gracias vos, gracias. ¿Se recuerdan de que también se hablaba en Guatemala del uso del galil? Sí, la Galil. Va. ¿Y saben de dónde es su origen? ¿No? Si no mal recuerdo es israelí. Búscalo. Pastor, Sí. perdón, encontré los textos que están en Zacarías que hablan de los jinetes, Ok. los caballos. ¿Cuál es? Léelo. Digamos que está Zacarías 1:8 al 11. El resumido dice que se describen caballos rojos, castaños y blancos que están recorriendo la tierra. En la segunda visión, que es en Zacarías 6:1-8. Ponele ahí pausita, ponele pausita. Fíjate pues, en esa se lee caballo rojo, castaño y blanco. 3. En lo que me parece entender, con base bíblica y yéndonos a la historia, estos caballos representan las potencias en aquel tiempo que fueron los zares, que eran la antigua Rusia, digamos, ¿ya? Con el color rojo. El color blanco representa Inglaterra. El imperio inglés, si no fue el más grande, fue uno de los más grandes en su momento. Y el caballo castaño fue Francia. Quizá el más notorio de sus líderes, Napoleón. Napoleón quería repetir la historia como un gran estratega, digamos, viendo a otros que lo antecedieron a nivel mundial. Entonces, esos caballos representan las potencias, insisto, hasta antes de 1900. Después aparece uno negro. Después, digamos, en Zacarías 6:1 dice, se describen 4 carros con caballos de diferentes colores, alazanes, negros, blancos y pintos. Ok, entonces ahí ya empieza a cambiar, porque aparece el caballo negro, que en aquel tiempo no se lee como el capitalismo, sino como el... ¡Ay, Dios santo! ¿De dónde es que surge el nombre? ¿Cómo es? ¿De dónde surge el capitalismo? Lo que el mayor representante era Mussolini. Se me olvidó, pero haceme el favor de buscarlo. Creo que es importante
el que terminemos el comentario. Donde aparece el Galil, que el Galil Ujú. era israelí. Ah, ¿verdad que sí? Entonces se dan cuenta. Israel, bueno, por un lado, bendito el Señor, aliados. Yo no se me hace así como presuncioso decir ellos de nosotros, ¿verdad? Sino que nosotros con ellos. Pero a lo que voy es que ellos siempre aliados con Occidente, ¿va? Entonces, ¿de dónde los Galil en Guatemala? Armamento israelí. ¿De dónde el AK-47? Armamento ruso. Figura bíblica. Caballo negro, caballo rojo. Ok. ¿Cómo se llama? El fascismo, déjame ver. Fascismo. Sí, Feudilismo y mercantilismo. no, el que... Sí, yo recuerdo, a ver, solo vamos a hacer algo rápido. Mussolini y él... Ahí está, sí, ahí está. Italia fascista, sí. El fascismo. Era aquella... si quieren les leo acá, ya me salí un poco del tema, creo yo. Benito Mussolini fue el fundador y líder del movimiento fascista italiano. El fascismo, bajo el liderazgo de Mussolini, se convirtió en una ideología política totalitaria que combinaba nacionalismo extremo, autoritarismo y anticomunismo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasa que me recordé del tema y me emocioné. ¿Qué es lo que pasó? En el tiempo antes de 1900, el imperio ruso era una cosa tremenda. Ellos eran una potencia en aquel tiempo. No lo han dejado de ser, pero lo que a ellos les pasó es que ellos venían conquistando desde Rusia y hacia abajo. ¿Qué pasó? ¿Estamos bien? Y entonces se reúne el presidente Roosevelt, se reúne Churchill, y no me recuerdo si el primer ministro canadiense, y platican de la estrategia para ponerle fin al imperio de los zares, ¿ya? Que venían conquistando el mundo hacia abajo. A eso es a lo que una periodista, no sé si inglesa o francesa, le llamó la cortina de hierro, que fue una línea imaginaria para ponerle límite a los rusos. Que si Rusia no hubiera tenido el problema de la revolución bolchevique, no los hubieran detenido. Pero Rusia tuvo el problema interno que se le rebeló dentro de su gente, otro grupo de gente. Entonces, cuando tenían el conflicto interno y la oposición de Occidente, tronaron, va. Ahora, yo a lo que me quiero referir obviamente es a la palabra, porque entonces en la palabra está aquello. ¿En qué libro está, Henry, lo que leíste de los caballos? Zacarías. En el libro de Zacarías se describen esos caballos. Y eso es una cosa preciosa, porque se habla, creo que de herreros, ahí en ese contexto. Sí. ¿Verdad? Sí. Y cuando uno va a investigar lo emblemático del mundo árabe, no sé si hasta en las caricaturas aparecen, no se recuerda cómo aparece un árabe en una caricatura. ¿Qué porta? Su sombrero, ajá, su turbante. Sí, pero en la cosa de aquí siempre llevan un verdugo. Su sable va. Sí, no es un sable tal, pero sí, digamos, un cuchillo como con forma así curva. Sí, cabal. Entonces los herreros representan a los árabes. ¿Ya? Y de ahí viene la otra perspectiva que el Señor le mostró a nuestro apóstol en cuanto a los colores del fin, del Apocalipsis. Por eso es que en algunas versiones dice caballo amarillento y en otras dice verduzco, porque es verduzco amarillento. De tal manera que ahí es en donde entra el nuevo cabalgar a nivel mundial. Es decir, lo que cambió en el mundo en cuanto a potencias mundiales. Amén. Bueno, ¿alguna otra pregunta o aportación? Que el tiempo justo ahorita se me terminó.
Gracias, hermano Ronald Elías. Sí, Mussolini, el fundador del fascismo en Italia. Hitler era admirador de Mussolini y los nazis, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta, aportación? ¿No? Bueno, entonces vamos a tener que detenernos acá. Vamos a ver si el Señor nos permite ver un poquitito más, porque creo que es importante considerar este otro tema, la ciberguerra. Esta que ya se está librando en el mundo y que no incluye plomazos, pero que sí está tremendo. Se dicen varias cosas de los ciberataques, o de las situaciones que han pasado en el mundo provocados por cibernautas, pero creo que es importante verlo porque esto es avance de tecnología. Imagínense ustedes, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que iban a haber extorsionistas? En Guatemala ha pasado, no voy a mencionar el nombre de empresas de telefonía, pero no sé si a las dos o a una de estas dos solamente le hicieron un ciberataque que les costó millones de quetzales. Y eso ni mucho se sabe, ¿verdad? Pero bueno, cosas que nos dejan ver el cumplimiento de la profecía bíblica. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta noche, Señor, que nos has permitido nuevamente recibir de ti, Señor, una enseñanza y que nos anuncia, papito lindo, la proximidad de tu venida. En el nombre de Jesús, certifica tú la palabra, ayúdanos, Señor, para que retengamos lo bueno, para que lo que no sea de ti no lo retengamos y que así, Señor, con esta lámpara, la palabra profética más segura, podemos alumbrar en medio de tantas tinieblas. En el nombre de Jesús, gracias, papá. Amén y amén. Bendiciones. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas